Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, en esta tarde por tu amor. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu presencia, tu bondad. Te pedimos en esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual que tú nos traigas sabiduría, revelación, entendimiento, Señor, que tú nos instruyas a través de la palabra, que tú seas nuestro maestro, Señor, que tú nos enseñes. Queremos entender tu palabra y vivir por ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual quiero compartirles un tema que lleva como título el gobierno espiritual y la intercesión profética. Esto tiene que ver con poder entender un poco más estas dos cosas. Y digo dos cosas porque van juntas y de la mano en este tema que voy a compartir, pero son cosas que si las entendemos por separado las vamos a poder vivir en toda su plenitud, que es la intercesión y lo profético. Para que una intercesión sea profética debemos entender claramente estos dos conceptos. Y quiero utilizar un pasaje en primer lugar, que está en el libro de Jeremías. Voy a usar la persona de Jeremías, que es un profeta y que de alguna manera estuvo como intermediario o intercesor ante Dios y ante el pueblo. Y dice esto en el llamamiento que Dios le hizo en el capítulo 1, en el verso 4, a Jeremías. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Quiero que note de alguna manera ese concepto: he puesto mis palabras en tu boca. Eso tiene que ver con lo profético, pero es clave para lo que vamos a aprender en esta tarde. Verso 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Hay 6 conceptos. Dentro de esos 6, 4 son para desarraigar, derribar, destruir. O sea, 4 tienen que ver con bajar algo y 2 tienen que ver con levantar algo. Es decir, Él les dijo: yo te doy, te he puesto mi palabra en tu boca y te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Es decir, te he dado autoridad territorial con esa palabra. Y el motivo por el cual te doy esa autoridad territorial es para hacer 4 cosas que tienen que ver con lo negativo, ¿sí? Para decirlo de alguna manera: con derribar, con destruir, arruinar, y para arrancar. Y 2 cosas que tienen que ver con lo positivo, que tienen que ver con edificar y con plantar, ¿sí? Para que de alguna manera usted sepa que Dios nos ha puesto a nosotros autoridad en nuestro territorio, ha puesto su palabra en nuestra boca, y que antes de plantar y edificar algunas cosas, primero hay que arrancar, derribar, destruir. Es decir, lo profético tiene que ver con ambas cosas, y la intercesión tiene que ver con ambas cosas. No solo se intercede para establecer algunas cosas, sino que la intercesión tiene que ver con poder arrancar, derribar, destruir algunas cosas antes de edificar y plantar conforme a Dios. Y dice el verso 11: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sí? Este concepto también sostengámoslo un poquito y tratemos de retenerlo, de que Él le pone la palabra en la boca de Jeremías y Él dice: yo la apresuro para ponerla por obra. Pero hay algo que es clave, y es saber que Dios va a hacer su voluntad y va a poner su palabra, porque la intercesión, que hoy se habla mucho de intercesión también, y se toma un poco como que, bueno, interceder es pedirle a Dios que haga ciertas cosas en la tierra. Y no está mal, pero usted va a ver que lo profético te alinea a la mente y al corazón de Dios, porque la intercesión no tiene que ver con que Dios haga mi voluntad, sino con que se haga su voluntad, ¿sí? Entonces vamos a ver la verdadera intercesión a través de Cristo, y vamos por supuesto a sostener el ejemplo de Jeremías, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los pactos diferentes que vivió tanto él como nosotros. La palabra intercesión, si usted la busca en el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario que usamos habitualmente, dice: ir o pasar entre,
actuar entre partidos con la visión de reconciliar a aquellos que difieren o contienden, interponerse, mediar, interceder o mediación. Según el concepto del diccionario de la Real Academia Española, intercesión se puede resumir como mediar, estar en el medio, rogar por otros o representar una parte ante otra. Y eso está bueno, pero ustedes van a ver que el concepto bíblico de la intercesión es diferente, ¿sí? Ves que hay cosas que las podemos buscar en el diccionario y no está mal, porque nos van a dar de alguna manera un concepto, pero bíblicamente dista un poco, difiere de esto, no en el amplio sentido de la palabra, de estar en medio o de ponerse en medio o de estar a favor, sino que el término bíblico es mucho más amplio que el término del diccionario. El diccionario simplemente es mediar, es rogar por otros, presentarse ante otra parte, que es de alguna manera lo que hace un abogado. Usted sabe que Cristo es nuestro abogado y es nuestro mediador. Pero van a ver por qué el término bíblicamente es mucho más amplio. Después de que el hombre cayó en pecado, en su naturaleza caída, necesitó tres cosas, ¿sí?, que son fundamentales. Y acá es donde va el todo de esta explicación bíblica que yo les quiero compartir. En primer lugar, tres cosas que son fundamentales. La primera, que alguien nos diera a conocer al Padre nuevamente, ¿sí?, y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció su voluntad con Adán y con Eva, pero ellos no cumplieron con la voluntad. Entonces viene un tiempo en donde Dios los saca del Edén, los deja en el campo para que ellos trabajen y que produzcan con el sudor de su frente, pero no se vuelve a escuchar directivas de parte de Dios. Usted no escucha más que: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del día que comas del árbol de la ciencia del bien y mal ciertamente morirás. Punto. Ellos hacen lo malo, son sacados fuera, enviados al campo, ¿sí?, a trabajar, y Dios no le vuelve a dar una directiva para el campo. Usted no encuentra que en el campo dice que de alguna manera si hacen tal cosa les va a ir bien, si hacen tal otra les va a ir mal. Hay generaciones enteras que vivieron dentro de esa etapa trabajando en el campo. Usted lo puede identificar a Adán, como que Adán trabajó en el campo y bueno, conseguía el alimento con el sudor de su frente. Y está bien, pero dentro de Adán hay generaciones, hijos, nietos, tataranietos, generaciones que vivieron en ese campo produciendo. Las mujeres sufrían dolores en sus partos, como había dicho el Señor, lo cual antes no ocurría. La tierra le producía espinos y cardos porque fue maldecida por causa del pecado del hombre, y el hombre transpirando, tratando de alguna manera poder llevar el alimento a su casa o poder producir algo en la tierra. Esto pasó durante muchos años. Ahí no se encuentra otra directiva de Dios. Tampoco Dios se volvió a mostrar al hombre. En el Edén, Dios dice que era amigo de Adán, se mostraba a Adán. De hecho, Adán llegó a ser la imagen de Dios al punto tal de que si lo veías a Adán podías decir, como dijo Jesús, ¿no?, si me has visto a mí, lo has visto al Padre, porque era la imagen perfecta. Pero el hombre perdió esa imagen. Perdió la imagen de Dios porque perdió las acciones conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede ser la imagen de Dios si no tiene las acciones que ejemplifican la voluntad de Dios. Nosotros en apariencia física somos todos distintos, pero la imagen que llevamos en la tierra de Dios son las acciones que nosotros realizamos, ¿sí? Eso es lo que nos identifica con Él y eso es lo que muestra a Dios. Lo que pudo hacer que Jesús sea la imagen de Dios, de alguna manera fue porque Él vino a traer nuevamente lo que se había perdido. Y una de las cosas que se había perdido era la imagen y la voluntad de Dios en la tierra. Fíjese que fue creciendo tanto la maldad que Dios dijo: los voy a destruir. Y halló gracia a Noé, Dios salvó a Noé y a su familia, pero vuelve la corrupción, vuelve la maldad, vuelve el pecado. Entonces Dios hace pacto sin destruir, porque lo había prometido a Noé, sin destruir al mundo o a la creación, digamos, a los seres humanos, pero hace pacto con un hombre llamado Abraham. ¿Sí? Lo sostiene con Isaac, lo sostiene con Jacob, lo sostiene con las 12 tribus, forman una nación, ahí empiezan los reinados, nace David, o sea, el reinado de Saúl, de David, de Salomón, de Roboam, se divide el reino y nace Cristo. Pero todo en definitiva era volver a recuperar estas tres cosas que se habían perdido, ¿sí? Y en esto Jesús viene como mediador. Ahí usted va a encontrar la imagen de un intercesor. Primero, trayendo la voluntad de Dios y la imagen de Dios a los hombres. Eso es un intercesor en un primer lugar, ¿sí? Estas tres cosas que se perdieron son claves. La primera es traer la imagen de Dios y la voluntad de Dios. Eso es la encarnación, ¿sí?
La encarnación de la cual profetizaba Isaías, Isaías en un momento determinado anuncia de que ha de nacer Emmanuel, ¿sí? Y Emmanuel en el libro de San Mateo capítulo 1, hablando de las genealogías, lo nombra Emmanuel. Ustedes saben que esa es la figura o el nombre que utilizó Isaías para profetizar de Cristo, significa Dios con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la encarnación trajo a Dios a los hombres. Eso es un intercesor, él venía a mediar. Los hombres y Dios estaban divididos, divorciados, separados absolutamente por causa del pecado. Solo Dios sostuvo relación de pacto con Abraham, lo tuvo con Isaac, con Jacob hasta que Cristo nació. Pero él vino a traer algo que, ¿ves? El hombre había perdido con Dios. O sea, el hombre podía encontrar de alguna manera cierta medida la voluntad de Dios, pero era muy difícil sostener comunión. No la pudo sostener Israel, ¿ves? Dios le dio todo, le dio las leyes, le dio todas las instrucciones para que sean una nación y ellos no pudieron sostener porque no había forma de relacionarse con Dios, un Dios santo con un pueblo pecador. Entonces nace Cristo y Cristo trae a Dios a los hombres. Esa es la primera función de un intercesor, de un intermediario. Vino a ser un mediador entre Dios y los hombres, vino a traer a Dios a los hombres, ¿sí? Porque nosotros siempre tomamos intercesión como que intercesión es llevar los hombres a Dios. Estoy mediando, estoy intercediendo ante el trono por alguien. En realidad Cristo lo primero que hace como intercesor es traer a Dios a los hombres. Primero del cielo a la tierra, ¿sí? Es lo primero que él hace. Y él trajo la imagen y trajo la persona. Vamos a ver cómo. Dice San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Quiero que preste atención a este concepto. A Dios nadie le vio jamás, nadie nunca lo había visto, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Es decir, Dios podía ver al hombre, pero el hombre no podía ver a Dios. Entonces Cristo viene, ¿sí? Y cuando toma un cuerpo terrenal, él se muestra. Él es la imagen, como dice aquí también en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Para hacer eso vino a mediar entre Dios y los hombres. Los hombres no podían ver a Dios, pero Cristo vino a mostrar a Dios. ¿Y por qué traigo esto? Porque usted va a ver que eso es parte de la intercesión, el poder mostrar a Dios a los hombres. Yo no soy un buen intercesor si lo que hago es orar, pero no le puedo mostrar a los hombres a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la imagen tiene que ver con el cuerpo. Usted me ve a mí acá porque yo traje mi cuerpo. Si hubiese venido mi espíritu, usted no vería. Porque la Biblia dice en Juan 4 que Dios es espíritu, ¿sí? Por lo tanto es invisible. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ve? Dios es invisible, mi espíritu es invisible, pero mi cuerpo es mi imagen. Usted ve la imagen de mi cuerpo. Cristo vino y mostró la imagen del Padre. Entonces nosotros que somos el cuerpo de Cristo, somos la imagen de Dios en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo esto hasta acá? Bien, esa es la primer función de un intercesor, poder mostrar a Dios y la voluntad de Dios a los hombres. Son dos cosas que van juntas, a Dios y a la voluntad de Dios a los hombres. No se trata entonces de que yo solamente oro, hoy Padre te pido Señor que bendigas, que toques, que hagas. No, la primera función de un intercesor es mostrar a Dios y a su voluntad a los hombres, ¿sí? Primero del cielo a la tierra. Segunda cosa, o le voy a leer otro versículo para que usted lo anote, San Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro. Segundo punto, segunda cosa que se había perdido y que Cristo recuperó es la reconciliación, es decir, llevar el hombre al Padre, ¿sí? Reconciliarnos con el Padre. Eso lo hizo la resurrección. ¿Ve? La encarnación trajo a Dios a los hombres. La resurrección llevó a los hombres a Dios. Cristo tomó el cuerpo de un hombre para manifestarse al hombre como Dios, pero en cuerpo de hombre, ¿sí? Entonces trajo a Dios a habitar en los hombres. Pero cuando Él resucitó, y Dios lo lleva por medio del Espíritu Santo, lo resucita entre los muertos, lo sienta a la diestra del Padre. El que sentó a la diestra del Padre es un hombre.
Usted entiende, ¿verdad? Es decir, Jesucristo todavía, como dice el libro de Hebreos, sigue siendo hombre. Él es Dios, pero Él es hombre. Por eso Él puede interceder por los hombres. Fue el primer hombre que llegó al cielo, se llamó Jesucristo. Hombre. Por eso a Jesús le llamaban el Hijo de Dios y el Hijo de los hombres. ¿Sí? El Hijo del hombre o el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nació de Dios, ¿sí? O vino de Dios de alguna manera para traernos a Dios a los hombres, pero es el Hijo de los hombres porque nació como hombre para llevar los hombres a Dios. ¿Me va siguiendo? Esto es clave en la intercesión. Esto lo hizo Cristo una vez y para siempre, pero el intercesor cumple la misma función en su vida. Cuando la iglesia cumple el rol de mediadora, la iglesia tiene que tener esta capacidad de traer el cielo a la tierra y de llevar la tierra al cielo. Fíjese que cuando, por ejemplo, Pedro recibe la revelación de que Jesús era el Cristo, le dice a Pedro: yo a ti te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, le da un poder y una autoridad y una llave. ¿Por qué? Porque Cristo es la puerta, Cristo es la entrada, Cristo es el camino. Él se dijo a sí mismo como la puerta y se dijo a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Entonces, de alguna manera, si yo tengo un acceso al cielo, es a través de Cristo. Pedro tuvo una revelación de que él no era Jesús, el hijo del carpintero, porque eso se le revelaba a todos los que hablaban con él. De que él era Jesús, el hijo del carpintero, estaba claro, era el hijo del hombre. Pero lo que a Pedro se le reveló, que él era el Cristo, quiere decir el Hijo de Dios. Entonces Jesús lo que le plantea es: Pedro, si comprendiste que soy el Hijo de Dios, tenés una llave, tenés un acceso, tenés un camino, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, porque gracias al Hijo todo en la tierra tiene acceso al cielo, gracias al Hijo todo en el cielo tiene acceso a la tierra. ¿Sí? Por eso aún en el Padre Nuestro nosotros decimos: venga a nosotros tu reino o tu gobierno y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ve? Cielo y tierra se unen gracias a Cristo. El libro de Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? Y Él vino a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, sean visibles o invisibles. Todo fue creado por Él y para Él, y Él lo reconcilió por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces quiere decir que cielo y tierra se unen para que cielo y tierra estén conectados en Cristo Jesús. Él es el camino y por medio de Él nosotros podemos tener intercesión. A veces cuando las personas oran y piden a Dios algo solamente y no se conectan con esta verdad, están orando pero no están intercediendo espiritualmente y mucho menos proféticamente. Vea que yo primero estoy analizando lo que tiene que ver la intercesión. Ahora vamos a ir a lo profético, pero la intercesión tiene que ver con recuperar esto: el cielo traído a la tierra por medio de Cristo, la tierra llevada al cielo por medio de Cristo, y la tercera cosa que se había perdido y Cristo recuperó. Si quiere le doy algunos pasajes sobre esto. 1 Timoteo 2.5, antes de ir al tercer punto. 1 Timoteo 2.5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿sí? O sea, Él es el único que pudo mediar. Ahora vamos a ver si Él es el único que pudo mediar, cómo nosotros podemos hacerlo. O realmente la pregunta sería: ¿podemos hacerlo? Hebreos 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por Jesucristo, diciendo esto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que la función primordial de Jesucristo es ser un intercesor, ¿sí? Pero el intercesor tuvo que traer el cielo a la tierra y tuvo que tener la capacidad de llevar la tierra al cielo. Tercer punto es que alguien se interpusiese entre nosotros y Satanás mismo. Fíjese este concepto que no se maneja muy a menudo. Sin embargo, es lo que vino a hacer para librarnos o separarnos de Él, es decir, para que alguien gane la batalla, para que alguien nos dé victoria. Jesús tuvo que enfrentar al diablo porque nosotros no podíamos enfrentar al diablo. Nosotros tampoco podíamos enfrentar a Dios, ¿ve? Y cuando digo nosotros, hablo como los seres humanos. Los seres humanos no teníamos acceso al cielo, el cielo no tenía acceso a nosotros. Nosotros no podíamos vencer al enemigo, no podíamos confrontar al enemigo, no teníamos autoridad. Usted no encuentra en el antiguo pacto a nadie echando fuera un demonio, en ningún momento. No encuentra a nadie quitando la potestad de una tierra.
estableciendo un dominio y un gobierno. Todo era natural, pero en el mundo espiritual nadie tenía esa autoridad, ¿sí? Pero vino Cristo a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él también se puso en el medio entre Satanás y nosotros, entre la muerte y nosotros. ¿Sabe por qué la muerte no nos puede tocar a nosotros? Porque Cristo está en el medio. Él se puso en el medio. ¿Ve? La función de un intercesor también tiene que ver con anteponerse a las tinieblas, ante los diseños diabólicos, ante los planes del diablo. Es decir, un intercesor no solo es intercesor ante el cielo, sino también ante el infierno. ¿Me va siguiendo acá? Le doy un ejemplo. Colosenses 2:15 dice, me gustaría leérselo en lenguaje sencillo, porque me gusta cómo está este versículo. Dice, Dios le quitó el poder, cuando dice Dios habla de Jesucristo, le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Está extraordinario ese pasaje, ¿verdad? O sea, Él le quita todo el poder, le quita toda autoridad y encima los humilla o los avergüenza o los pasea como prisioneros en su desfile victorioso. Yo no sé si usted ha visto las películas, ¿sí? Pero cuando alguien ganaba una batalla y volvían de la batalla, todos los que ponían preso del ejército extranjero venían todos encadenados, ¿sí? Y el pueblo entraba y la gente aplaudía a los soldados y todos los prisioneros encadenados venían arrastrando las cadenas, ¿sí? Porque los habían atrapado y los traían y exhibían las riquezas y a los presos que traían, que eran los que habían conquistado en el ejército extranjero. Eso fue lo que hizo Jesús. Él venció y además los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Efesios 1:20 dice, el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros no tendríamos victoria si Él no se hubiese puesto en el medio entre Satanás y nosotros, entre la muerte y nosotros, entre los decretos que nos eran contrarios, entre los principados y las potestades, entre todo lo que nos era contrario. Él venció, Él se puso en el medio. Por eso nosotros en Cristo tenemos autoridad. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo nosotros podemos echar fuera demonios. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, porque entre los demonios y nosotros está Él, ¿sí? O sea, ustedes vean la imagen del intercesor, ¿ve? ¿Ve que un intercesor no es alguien que solamente ora? Un intercesor es alguien que se pone y funciona en el intercesor. La Biblia no le da derecho al hombre a mediar. Respondiendo a la pregunta que hice hace un ratito, ¿podemos hacerlo? No, la iglesia es mediadora porque la iglesia y Cristo son uno. Yo no tengo derecho a mediar delante de los hombres por los hombres. Pero en Cristo puedo mediar porque Él es el intercesor. Y yo en Cristo tengo acceso de entrada, de salida y de combate y de victoria. ¿Usted me comprende? Entonces ya no soy yo, es Cristo. Yo en Cristo tengo la autoridad de tener acceso al cielo. Él es el camino, Él es la puerta, Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora, si Él está sentado a la diestra del Padre, yo estoy sentado a la diestra del Padre. Usted también, por supuesto, como iglesia. Si esta revelación nosotros la entendemos, vamos a comprender lo que verdaderamente es un intercesor. Un intercesor no es una persona que hace una oración solamente. Es alguien que entiende cuál es su posición. Es alguien a quien se le revela que vive en Cristo y que Cristo y Él son uno. Nosotros somos el cuerpo de, ¿ve? O sea, mis brazos, mis piernas están acá porque yo estoy acá. Ahora, si usted toca mi brazo, usted no puede decir, yo a Osvaldo no lo toqué, pero toqué su brazo. No, si tocaste mi brazo, me tocaste a mí. Si algo te toca a vos, lo tocaron a Cristo. Si me tocó a mí, lo toca a Cristo porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esto lo podemos decir, pero es muy difícil vivirlo. Carecemos de revelación para eso, porque siempre nos ponemos como en la vereda de enfrente. Padre, ayúdame, Señor, bendice, mira mi problema, mira mi familia, te pido por esto, te pido por... Nosotros tenemos por eso dice, los que piden a veces no reciben y piden mal, porque piden para ello, para gastar para sus propios deleites. No está diciendo que
que está mal que yo pida entonces que me vaya bien en la vida. El problema es cuando te salís de Cristo, ¿ve? Nunca vas a recibir, porque en Cristo vos lo podés tener la bendición, la abundancia, la riqueza, la victoria, que las cosas te vayan bien, pero en Él, no es Él para vos, no es que Él te lo va a dar y yo le estoy pidiendo a Jesús que me dé. No, primero tengo que orar al Padre en el nombre de Jesús y en la persona de Jesús, porque en la persona de Cristo estoy sentado a la diestra de Dios y en la persona de Cristo estoy en la tierra para establecer, como le dijo el Señor a Jeremías, derribar, arrancar, destruir. Yo en Cristo, Cristo está en mí para hacer eso en la tierra. Edificar y plantar tiene que ver con que Cristo está en mí para que yo pueda hacerlo en la tierra. No es que yo estoy esperando que Dios lo haga, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros somos en Cristo los intercesores de un nuevo pacto. Entonces hay un solo mediador, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Bárbaro, entonces ¿qué hacemos? No intercedemos, total, Cristo es el que ora. No, es que por eso Jesús en Juan 17 ora y dice: yo te pido, Padre, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal y que ellos sean uno, para que todos sepan que tú y yo somos uno, como ellos son uno, conmigo son uno, tú y yo somos uno. O sea, Él está hablando de unidad. Él no está hablando de relacionarnos por medio de la oración, está hablando de la unidad. Si nosotros entendemos unidad, vamos a ir a algo mucho más lejos que una relación. ¿Ve? Dios no está procurando que nos relacionemos con Él, sino que seamos uno con Él. Usted no se relaciona con usted vive. Dios no quiere que nos relacionemos entre nosotros, sino que tengamos unidad. Dios no está pensando en la relación matrimonial, ¿ve? Por eso a veces fracasamos, porque dice, bueno, en las relaciones matrimoniales, ¿cómo andamos? Y en las relaciones a veces mal. Si nosotros entendemos desde la revelación, el plan de Dios es que seamos uno, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Eso no significa que me relaciono, significa que vivo. La iglesia y Cristo no se deben relacionar como nosotros decimos. Ahora usted, yo quiero que entienda, yo le estoy llevando a un nivel de revelación más profunda. Si usted en algún momento me escucha diciendo, hermano, su relación con Dios es clave, no es para que yo, pastor, no tenemos que relacionarnos. No está mal el término, pero quiero que me entienda. A un nivel revelacional, ¿sí? No se trata de relación, se trata de unidad. La unidad es lo que te hace un intercesor efectivo, porque solo Cristo es el intercesor efectivo. Solo en Él yo llego al Padre con un pedido al cual el Padre le va a abrir oídos. ¿Ve? El Padre no le abre oídos a mí, sino a mí en Cristo. Por eso Él dice que nosotros a veces equivocamos en la interpretación de esto. Él dice que Él no escucha las oraciones de los impíos. Él ignora completamente lo que dice la gente impía. Nosotros eso lo sabemos. ¿Y a nosotros por qué nos escucha? Bueno, porque nosotros somos justos en el Señor y claro, pero no nos escucha porque somos buenos, nos escucha porque estamos en el Hijo. Él escucha al Hijo, que fue el perfecto, Él escucha al Hijo, el que hizo todo bien, y nosotros somos hijos porque estamos en el Hijo. Usted me entiende, ¿verdad? Nosotros en el Hijo somos uno. Yo tengo derecho, tengo acceso, tengo voz, tengo autoridad. Tengo autoridad no solo establecida desde el cielo a la tierra, tengo acceso al cielo, tengo autoridad de la tierra al cielo y tengo autoridad debajo de la tierra. Eso que el Papa se otorga a sí mismo como vicario de Cristo es de la iglesia, no es de un hombre en la tierra. Por eso ustedes al Papa en alguna ceremonia lo ven con una corona que tiene tres, es la triple corona, le llaman, significa de que él es vicario y tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en el infierno. Eso lo tiene la iglesia, no un hombre llamado Papa ni nada. ¿Sí? Es la iglesia, son los que viven en Cristo, porque la autoridad en el cielo, en la tierra y en el infierno es de Jesucristo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Ser un intercesor es poder vivir en unidad, de tal manera que tengo acceso al cielo, autoridad en la tierra y poder en el infierno. ¿Ves que no se trata de que hice una oración? No, estoy intercediendo. Hay que ver si está intercediendo. Porque intercesión no tiene que ver con lo que digas con tu boca, tiene que ver con lo que vivas. Es decir, yo no tengo ni acceso al cielo, ni autoridad en la tierra, ni poder en el infierno, si mi vida no está unida a Él. Sí, pero está unida porque Él vino a reconciliar y mi Señor es Cristo, sí. Pero la unidad no tiene que ver con la salvación. Le repito esto, la unidad no tiene que ver con la salvación. Dios es nuestro Salvador, no hay duda, pero la unión que yo tenga con Él no tiene que ver con que Él me haya salvado, sino con que me ha dado la capacidad de tener comunión. Comunión significa común unión.
Si yo logro vivir en su voluntad, entonces yo estoy viviendo en Él. Pero si Él me dice que yo vaya para allá y yo agarré para el otro lado, ya no tengo comunión. Olvídese de ser intercesor. O sea, sea cristiano, sea salvo, pero no se le ocurra pensar que puede interceder efectivamente si es una persona que Dios le dice, vaya para allá y agarra para el otro lado. Porque no tiene unión. La unidad con Cristo no se basa en que Él vaya a donde yo voy, se basa en que yo voy a donde Él quiere. La unidad con Él no se basa en que yo dirija su persona, sino que Él me dirija a mí, porque está bien claro, ustedes seréis mis amigos si hacéis mi voluntad. No dice yo seré tu amigo porque a donde vos vayas, yo voy a hacer, yo voy a estar siempre con vos y voy a hacer todo lo que vos quieras. No, Él dice yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, pero son mis amigos si hacen mi voluntad. Es decir, vos vas a tener intimidad, vas a tener comunión conmigo siempre y cuando hagas lo que yo establezco. ¿Por qué? Porque soy el Señor, porque soy perfecto, porque todo lo que yo deseo, digo y determino es bueno, agradable y perfecto, porque vos no ves la realidad, no ves el futuro, no ves tu vida, no tomás las decisiones correctas, el único que sé todas las cosas soy yo. Y por cuanto te amo, no estoy tratando de manipular tu vida, ni llevarte por donde quiero con maldad, sino que pretendo y procuro lo mejor para vos. Entonces, si te dejás guiar, caminarás conmigo. Si querés hacer tu propia vida, no tengo problema. La salvación ha sido un regalo, pero no pida ser un intercesor. Jamás podrás mediar lejos de mi persona. ¿Usted comprende eso? Si ser un intercesor no ve que va mucho más allá de poder hacer una oración. ¿Por qué nosotros hablamos en este tiempo de que no solo estamos orando, estamos tratando de interceder, queremos hacerlo de manera efectiva? Queremos hacer actos proféticos que Dios nos ha hablado en la ciudad, ¿sí? Nosotros hemos determinado hacer la voluntad de Dios y Dios ha puesto en mi corazón hacer actos proféticos que van a ser contundentes en la ciudad. Pero usted tiene que saber que no podemos hacer un acto profético con gente que no está caminando en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que primero alinearnos en Él. Y yo no me estoy poniendo como juez a quien está aquí. Yo lo que estoy diciendo es, si no estamos caminando alineados, no tenemos autoridad, tan simplemente como eso. Si yo no tengo autoridad, mejor no meterme en ciertas cosas, ¿ves? ¿Cómo yo puedo expresar el poder a las tinieblas si no tengo intimidad de estar haciendo la voluntad de Dios más allá de mi propia vida, más allá de mi propia mente, más allá de mis propias razones, ¿ves? Usted va a ver que el intercesor nace en el corazón, no nace en lo que hace por fuera. Entonces, yo no soy una persona que soy profundo en mi voluntad con Dios. Si de pronto le levanto fortalezas o argumentos, olvídese de que yo vaya a hacer guerra territorial. Por una sencilla razón. Si yo no me meto bien en Él, cuidado. Si yo no estoy en Él, yo no tengo poder para vencer a las tinieblas, ¿ves? En una ciudad. Para derrocar a un principado y a una potestad. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién dice que nosotros tenemos autoridad? ¿Por qué? Porque voy al culto, porque tengo Biblia, porque me bauticé o porque yo declaro que Jesucristo me limpió de mis pecados. ¿Qué es lo que a mí me da autoridad en las tinieblas? Él, solamente Él, y vivir en Él. No hay otra cosa. Cuando los hijos de Zebedeo trataron cuando estos hombres quisieron echar fuera demonios, no los hijos de Zebedeo, cuando quisieron echar fuera demonios y de alguna manera los demonios no le respondieron, le dijeron, yo a Pablo lo conozco, a Jesús no lo conozco, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ustedes no saben quién son. Y dice que lo sacaron corriendo y se fueron desnudos, sin ropa, los demonios le arrancaron hasta la ropa, ¿sí? Le iba a comentar algo sobre los hijos de Zebedeo también. ¿Por qué ocurre esto? Porque, o sea, si no estás en Cristo, o sea, yo a Pablo lo conozco porque en Cristo Jesús tiene autoridad. Usted, fíjese que habla de Pablo, no habla de Saulo, ¿ve? Saulo no tenía autoridad contra las tinieblas. Pablo tuvo autoridad contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque Pablo se hizo uno con Cristo. Él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Yo cada día muero. Son conceptos de Pablo. Entonces, cuando vos tenés un hombre que tiene esos conceptos, ese hombre tiene poder ante las tinieblas. Una iglesia tiene solo poder ante las tinieblas en la medida que tenga la comunión con aquel que tiene toda la autoridad contra las tinieblas. La iglesia por eso dice que tiene que cumplir una función y es poner todo debajo de sus pies. Todo bajo el gobierno de Dios. Pero no podemos poner todo bajo el gobierno de Dios, aunque ya tengamos la victoria, por una sencilla razón. Solo en Él
por Él y para Él tengo el derecho, la autoridad y el poder para que una tiniebla sea despejada de una ciudad, de una familia o de una vida. De otra manera no me funciona. No es que, y Dios lo va a hacer, hermanos, yo creo que Dios lo va a hacer. Dios fue claro el otro día cuando nos dijo, yo no cerré los cielos. Si yo no cerré los cielos, los mismos que cerraron los cielos son los que tienen autoridad para abrir los cielos. Si el hombre cerró los cielos, el hombre tiene autoridad para abrir los cielos, siempre y cuando la recupere en el hombre. ¿Quién es el hombre? El Hijo del hombre, Cristo Jesús. Entonces, si yo en su persona tengo autoridad, pero en su persona, y su persona no tiene que ver con lo que creo, tiene que ver con lo que vivo. Entonces, cuando una persona no vive así, mire lo que le digo, así fuera de la voluntad de Dios, ya está perdiendo un rango de autoridad. Por eso, si vas a mediar ante el cielo, bueno, usted sabe que a través de Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Pero si usted va a mediar ante las tinieblas para establecer algo, tiene que saber que solamente en Él, por Él y para Él. De lo contrario, no solo no hay poder y autoridad, sino que vamos a fracasar. Por eso quiero ser cauteloso en eso. Por eso, de alguna manera, ¿qué hago? Esperar los tiempos en los cuales nosotros podamos meternos plenamente en Él, porque de lo contrario puede ser suicida. O sea, cuando usted ha escuchado enseñanzas de guerra territorial, guerra de alto nivel, gente que ha combatido, ustedes saben todo el proceso que tienen anteriormente para poder hacer algo como eso. Hay de aquellos que no estén como tienen que estar para poder soltar una palabra al aire. Mire lo que le digo. Iglesias que han desaparecido por completo por causa de hacer guerra territorial sin estar completamente en Él. No estando haciendo su diseño, no soltando una palabra conforme a su... Nosotros no podemos ni derribar, ni arrancar, ni destruir, no podemos edificar, no podemos plantar, no podemos... O sea, en Cristo, por eso el Señor le dice a Jeremías, y Jeremías es un profeta, y aunque sea del antiguo pacto, usted tiene que entender lo que está diciendo. Yo he puesto mi palabra en tu boca. Eso es lo que te permite a vos tener autoridad. La palabra en el Nuevo Testamento es Cristo, es el verbo encarnado, el verbo hecho carne. Él ha puesto la palabra encarnada en nosotros, así que tenemos la autoridad para arrancar, derribar, destruir, siempre y cuando estemos procurando hacer su perfecta voluntad. Un intercesor nunca intercede de afuera, intercede de adentro de Cristo. Le repito esto, un intercesor nunca es un mediador de afuera. ¿Ve? Usted lo ve al Padre en el trono, a Cristo a la diestra y un intercesor al costado, las tinieblas ejerciendo su poder y su dominio, aunque estén derrotados. Usted sabe lo que está haciendo el enemigo con todo principado y toda potestad y todo gobernador de las tinieblas, las que hacen. Ahora, usted encuentra un intercesor al costado pidiendo, Señor, te pido que tú hagas en el nombre de Jesús. Escuche, no puedo interceder de afuera. No intercedo porque vengo acá y estoy dentro del templo. Nosotros somos el templo. No intercedo porque voy al culto. No intercedo porque tengo Biblia. Intercedo porque estoy dentro de la persona de Cristo. Entonces eso me hace efectivo porque en la persona de Cristo tengo acceso al trono del Padre. Porque no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo en el nombre de aquel que me contiene. Cuando vengo a la tierra... Cuando ejerzo autoridad en la tierra, mi única autoridad es que yo vivo en Él, camino en Él, hablo en Él y actúo en Él. Eso es lo que me va a dar una autoridad para atar algo en la tierra o desatarlo en la tierra y que se ate o se desate en el cielo. Usted puede atar y desatar todo lo que quiera, pero la única autoridad que tiene para hacerlo es cuando de alguna manera podemos estar en Él. ¿Por qué Jesús dice, si dos se ponen de acuerdo? Porque le está hablando de unidad, ¿ves? Solo en la iglesia, cuando hay unidad, podemos estar en Él. Si no hay unidad, no estamos en Él, olvídelo, de acá a la China. Pero si hay unidad, estamos en Él. Por eso tengo autoridad para atar o desatar. Entonces yo puedo estar atando y desatando todos los días y puede que nada me funcione. Lo único que puedo atar y desatar con efectividad son los cordones de mis zapatos. Porque en el mundo espiritual solo puedo atar y desatar en la medida que esté atando y desatando dentro de la persona de Cristo. ¿Me está siguiendo, iglesia preciosa? Ahora usted va a ver que todo esto se potencia de manera extraordinaria cuando la intercesión es profética. ¿A qué se le llama una intercesión profética? Bien, vamos a ver. Entonces, según la intercesión bíblica, vamos a definir intercesión bíblica con un concepto antes de pasar a lo profético.
De acuerdo a las Escrituras, es cuando nuestras oraciones de intercesión son siempre y únicamente una extensión de su obra como intercesor y mediador, o sea, en Él. No hay otra intercesión. La intercesión bíblica, cuando yo les compartí la definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿qué dice? Un intercesor es alguien que se pone en el medio. Bíblicamente, esto no es así. Es más profundo. Es alguien que se pone en el medio, entre Dios y los hombres, entre Satanás y los hombres, en la persona de Cristo, que es el único que puede estar en el medio. ¿Ve? Es otra cosa. Por eso Él no dice que nosotros somos abogados, no, Él es el único. Ante el juez, solamente Él, pero yo en Él tengo acceso. Cuando usted tiene una causa ante un juez y usted contrata un abogado, el abogado le hace firmar un poder. ¿Por qué? Usted no puede hablar con el juez, el que va a hablar con el juez es el abogado que lo representa. Y bueno, pero yo no puedo hablar con el juez. Sí, en el abogado usted puede hablar con el juez. Es decir, yo le digo al abogado que quiero que hable y él va a hablar en mi nombre al juez. Entonces yo sí puedo hablar con el juez, en el abogado, porque para eso le firmé un poder. En el abogado yo tengo derecho al juez. En el abogado, él tiene el poder. El poder lo tiene el abogado, no yo. Si usted quiere hablar, no importa si la causa, el archivo tiene su nombre, usted no puede tener acceso al juez, solo el abogado. Porque hay un poder. ¿Quién tiene el poder? Cristo. Es nuestro abogado, dice la Biblia. ¿El Padre qué es? El juez justo. ¿El diablo qué es? Un reo. Vencido, es un ladrón, usurpador, mentiroso, asesino, homicida. ¿Está condenado? Está condenado. ¿Anda libre? Si ¿quién es el único que lo puede encarcelar, encadenar, echar de un lugar a otro? El que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? El abogado es el que va a mediar. O sea, cuando el juez dicta una sentencia, no se la dicta al preso, se la dicta al abogado. Porque el abogado es el que tiene el poder. Por eso no se dirigen al preso, se dirigen al abogado que lo defiende. Usted me comprende, ¿verdad? O a la fiscalía que determina otra cosa. Entonces usted tiene que saber que de alguna manera Él es el que está en el medio y en Él tengo el poder. Sí puedo hablar con el Padre, pero no por mí, sino en Él. Mi vida, Pablo decía, mi vida está escondida en Él. Es decir, yo no me muestro ante el Padre. No quiero que el Padre me vea a mí. Ay, Señor, mira mi cara. Yo no quiero que Él me vea a mí. Yo lo quiero que lo vea al Hijo. Si lo ve al Hijo y yo estoy en el Hijo, todo lo del Hijo será mío. El Padre al Hijo no le dice nada que no. A mí me puede decir todo que no. ¿Me está comprendiendo? A mí no me conviene pedirle algo para mí. A mí no me conviene que Él escuche mis estupideces. Y dice, ay, yo te pido, Señor, porque tengo un pensamiento. Si ese pensamiento no es conforme a la mente de Cristo, ni se lo presentes al Padre. Presentáselo al abogado, nada más. Señor, yo reconozco, me denuncio, pero para que hagan justicia lo hago en Cristo Jesús. Es la única. Yo sé que por tu sangre y por tu justicia tengo acceso al trono. Entonces me denuncio, reconozco, pero no voy como un intercesor, ¿ves? Voy buscando perdón. Si yo quiero intercesión, yo quiero mediar por lo que veo en la tierra, quiero mediar por la familia, por mis seres queridos que todavía no se convirtieron, por el barrio, por la ciudad. La única manera de ser efectivo eso es ser en el intercesor, en Él. ¿Me está siguiendo hasta acá? Bien. San Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en el Eterno. Cuando hagamos petición de algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Acá es donde se une, preste atención, lo intercesor con lo profético. ¿Sí? Lo profético nunca será profético si no es conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo les digo, así dice el Señor, y te invento algo, ¿no? Así como para hacerme quedar bien. Y te digo, y que Dios te va a dar, y dice que te va a dar una cadena de supermercado, y el Señor te va a bendecir, y te va a levantar en victoria, y va a ser intendente, y luego gobernador, y serás el nuevo presidente. Amén. Y todos aplauden. ¿Eso es una profecía si la acabo de inventar? No, no es una profecía. Yo mira la profecía que me dio, no, te dieron una palabra. Es profética cuando viene de Dios. ¿Sí? Cuando estoy expresando en la tierra la voluntad agradable y perfecta de Dios. De lo contrario decimos que es una falsa profecía. La profecía nunca es un buen deseo,
es una palabra que tiene que nacer en el corazón de Dios. Está mal, pastor, que yo diga, profetice sobre el que tiene al lado, te declaro la bendición, la vida. Mire, si usted va a profetizar al que tiene al lado, suéltele todas palabras que sean conforme a la Biblia, no invente. Yo puedo decirle al lado, y el Señor te bendice, y el Señor te levanta, y el Señor te dará tu fuerza, y Él te bendice. Bárbaro, porque todo lo que estoy diciendo está en la Escritura, de alguna manera te lo puedo transmitir, y estoy expresando palabras de Dios en tu vida. Te estoy soltando bendición, estoy estableciendo cosas de Dios. Está bien hasta ahí. Ahora, si yo empiezo a inventar, y que el Señor te dé un edificio de 14 pisos y Dios dice que te lo va a dar con todo alfombrado y Dios dice que te... Ya son estupideces que estoy hablando yo, eso no es profetizar. Eso puede ser un buen deseo de mi corazón, eso puede ser desearte el bien, pero Dios no tiene por qué respaldar mi invento. ¿Y por qué esto es importante? Recuerde, un intercesor tiene que estar en Cristo, unido a Él, dentro de Él, para tener acceso al cielo, para traer poder del cielo a la tierra, para obtener poder y vencer las tinieblas, o establecerlas donde tienen que estar, mandarlas a su lugar, destronarlas, sacarle lo que tiene. ¿Usted me comprende? Lo profético tiene que ver con la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si no entiendo cuál es la voluntad de Dios, solamente estoy hablando. No soy profético, digo cosas, pero eso no es ser profético. El poder de lo profético es que Dios ponga su palabra en mi boca. ¿Eso le dijo Dios a Jeremías? O le dijo, Jeremías, habla, porque todo lo que vos hable, yo lo voy a respaldar. No le dijo eso. No le dijo eso. Y usted lo va a ver. Yo le voy a mostrar que él no le dijo eso. ¿Sí? Le voy a mostrar por los hechos que no le dijo eso. El poder de arrancar, derribar, destruir, tiene que ver con la palabra mía que he puesto en tu boca. O sea, como en la tierra alguien lo tiene que decir. Alguien va a decir en la tierra lo que yo estoy diciendo en el cielo. Eso es lo que plantea Dios. Yo pongo la palabra en tu boca, andá a decirla y va a funcionar. Pero no vaya a decir lo que a vos se te ocurra porque no te va a funcionar. Funciona la palabra que pongo en tu boca. Yo apuro, dice, mis preceptos para ponerlos por obra. ¿Dónde? En la boca de un hombre. ¿Ve? Dios siempre conecta cielo y tierra a través de los hombres. Pero el hombre que lo hace posible se llama Cristo. En el antiguo pacto usted encontraba lo profético en bocas de hombres ungidos, elegidos, pero esa unción que se depositaba sobre los profetas era un anticipo de la persona de Cristo. El Espíritu sobre una persona. Estaba en la boca del profeta y la palabra de Dios puesta en la boca del profeta. De hecho, hay historias en el antiguo pacto donde algunos profetas profetizaron y un espíritu de mentira los había agarrado. Eran engañados y no profetizaban lo que Dios decía, sino lo que ellos querían. Por eso, ¿qué pasaba? Y nada, no pasaba nada. ¿Ve? O sea, pasaba lo que Dios decía y no lo que decían los falsos profetas. Eso le pasó a Jeremías mismo. Los profetas de la época de Jeremías le daban su palabra al rey. Ellos le decían, rey, vamos a salir victoriosos y vamos a quebrar al reino de Babilonia. Y el rey se ponía contento. Y Jeremías le decía, ¿y vos qué dices? No, y el Señor dice que se entreguen porque van a caer cautivos. Pero dice el Señor que si se rinden la van a sacar más barata que si siguen resistiendo. Así que el Señor dice, yo les daré libertad, pero ahora entréguense. No nos gusta eso, y a la cárcel, y lo metían y lo encerraban, lo tiraron a una cisterna con barro, lo metieron, lo enrejaron, lo tenían enjaulado en el patio de la casa del rey, porque no les gustaba lo que él decía. Pero ¿qué fue lo que funcionó y prevaleció? La palabra de Dios en la boca del profeta, sea bueno o sea malo, es la palabra de Dios en la boca del hombre. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien, intercesiones que no funcionaron, por ejemplo, la de Abraham. Dios hizo pacto con Abraham, Dios lo hace a Abraham bendito y le dice, todo lo que vos bendigas será bendito y todo lo que maldigas será maldito. Dios dice, le voy a revelar a mi amigo Abraham, porque tengo intimidad con él, le voy a revelar que pienso destruir Sodoma y Gomorra. Le dice, amigo, voy a destruir esta ciudad. Y Abraham empieza a negociar. No la destruyas. Y si hubiera 100 justos, bueno, si hay 100 no lo voy a destruir. Y si hubiera 50, bueno, si hay 50 no lo voy a destruir. ¿Ves que está de alguna manera intermediando por la ciudad? ¿Qué es lo que ocurrió al final? La destruyó. Pero el amigo no le estaba pidiendo que no la destruya. Sí, pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Destruirla. Así que vos podés mediar siempre y cuando la voluntad de Dios no sea cambiada, porque no podés cambiar la voluntad de Dios. Dios había determinado, sí pudiste salvar una familia, pero no impedir que se destruya una ciudad, a menos que esa hubiese sido la voluntad de Dios.
Es decir, Dios hará todo lo que quiere conforme a lo que Él quiere y como quiere Él, porque para eso es Señor de todas las cosas. ¿Me va siguiendo? Por ejemplo, Moisés intercede por el pueblo. Pero le voy a dar un ejemplo. Mire, se lo voy a leer a este porque está interesante. Éxodo 32:30 dice: aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Es decir, yo voy a interceder por ustedes. Yo voy a interceder por ustedes. Ustedes metieron la pata, pecaron feo, pero no se hagan problema. Yo mañana voy a subir al monte y voy a hablar con el Señor. Ahí tenemos un intercesor. En esa época Cristo no estaba. Entonces, Moisés fue un intercesor. Ahora presta atención. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego pues por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te pido que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es decir, no te funcionó. O sea, como intercesor, ¿qué fuiste a pedirle a Dios? Que perdonara al pueblo. ¿Te escuchó Dios? Sí. ¿Te dio acceso? Sí. ¿Llegaste a su presencia? Sí. ¿Qué le pediste? Que los perdone. ¿Qué hizo el Señor? No perdonó. ¿Ve? Un intercesor va a decir: ¿y por qué no le funcionó? Cristo todavía no había venido. ¿Ve? Usted puede estar pidiendo algo y decir: ¿por qué no funciona? Porque usted va a ver que en Cristo yo tengo que ir, pero para que sea profético tengo que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo cambiar el rumbo de las cosas. Yo tengo que buscar el rumbo que Dios dirige y marca. Yo no puedo, como alguien dice, bueno, la tierra gobierna al cielo, en el sentido, mire, la tierra gobierna al cielo siempre y cuando el cielo esté gobernando mi corazón. Seamos sensatos en esto, porque algunos dicen: no, la tierra gobierna al cielo, todo lo que tú determines, no, todo lo que tú determines conforme a la voluntad de Dios, no tus caprichos. Cuando leemos: determina a sí mismo una cosa y te será firme, como dice Job, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Está bien, es una palabra, sirve, funciona, pero usted tiene que saber que todo lo que determines conforme a la voluntad de Dios será hecho. Lo demás, ni ahí que te escucha. Así que, ¿qué me conviene para ser un intercesor? Querer entender qué es lo que Dios quiere, proclamarlo, declararlo, establecerlo, porque si Dios lo quiere, Dios lo hará. ¿Ve? Si no, olvídelo, no funciona. Mírelo a Jeremías. Vamos a verlo a Jeremías, ya que lo hemos tomado como punto de referencia. ¿Qué le dijo el Señor? Yo te doy poder, autoridad para arrancar, derribar, destruir, edificar, plantar. O sea, yo he puesto poder en tu boca. Bien. Capítulo 7, verso 16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Pero, Señor, no me dijiste que ponías tu palabra en mi boca, que me ponías autoridad. Ni me ruegues. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer sus ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira. Lo que Dios está diciendo: no intercedas por ellos. Olvídalo, no te voy a oír. Es decir, un intercesor con comunión con Dios, sí. Palabra en la boca, sí. Pero Dios le dijo: no te pienso oír. Tómelo como ejemplo. Le vuelvo a repetir: todavía no estaba Cristo. ¿Sí? No se desespere. Jeremías 11:14 dice: tú pues, le dice el Señor a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios, las carnes santificadas a la víctima pueden evitar el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? En definitiva, no te hagas el intercesor, porque no te pienso escuchar. Más siguiendo hasta acá. Jeremías 14:11 dice: me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien,
Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no las aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones profetizan. Quiero que, le vuelvo a repetir, no estaba Jesucristo. No es para que decirle la intercesión no funciona. Le estoy diciendo, para que sea profética tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Para que sea intercesión tenemos que estar dentro de Cristo, en Cristo y en Él, por Él llegar al Padre. ¿Me va siguiendo? De lo contrario, toda vanidad, ¿a qué le llama vanidad? A tu propio deseo, no tiene por qué ser cumplido en la tierra. Hay gente que solo piensa que interceder es hacer lo que quiere Él. Pedir lo que quiere Él. Y usted sabe, no, pero Dios, bueno, lo que quiere es lo mejor. Sí, pero en el tiempo y a la manera de Dios. Eso es intercesión verdadera. Es cuando pedimos conforme a su voluntad, para que Él haga como Él quiere. Y lo declaremos y lo establecemos porque tiene poder. Mire, la madre de los hijos de Zebedeo, y esto es lo que le quería comentar, que hoy dije Zebedeo, porque lo que le quería comentar es que la madre de los hijos de Zebedeo intercedió ante Jesús para que sus hijos se sienten a su izquierda, a su derecha en el día de... Y sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? O sea, estaba hablando con Jesús, ¿ve? O sea, estoy intercediendo por mis hijos delante de Jesús. Te pido por favor, lo sientes a tu derecha y a tu izquierda. Sienta a mis hijos al lado tuyo. Y dice Jesús, perdóname, pero no te puedo cumplir lo que me estás pidiendo. Solo el Padre sabe en su sola potestad quién se sentará a mi lado. Así que no me venga a pedir cosas que se te ocurren a vos. ¿Ve? Ahí tiene una mujer intercesora, pero que no está haciendo la intercesión conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere otro ejemplo? Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén, maestro, te van a matar. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. No piensas como piensa Dios, estás pensando como piensa el hombre. Nunca un intercesor profético puede pensar como piensa el hombre. No me importan los sentimientos humanos, dice el Señor, me importa que hagan mi voluntad. Un intercesor profético es alguien que piensa como Dios piensa. Para eso Dios nos ha dado la mente de Cristo. Es alguien que vive en el Espíritu y que capta el diseño de Dios y lo declara, lo proclama, lo clama por ese, gime por ese diseño que es de Dios, no es nuestro. No es que Dios haga las cosas como quiero, sino como Él quiere, porque Él sabe lo que es mejor. A veces yo le pido, Señor, libra de la aflicción a este hermano. Y Dios dice, yo lo puse en aflicción porque quiero tratar con su corazón. ¿No ve que es un cabezón? ¿No ve que yo mismo lo mandé al desierto porque en el desierto lo quiero pulir? Ah, no, ay Señor, sácalo del desierto. O sea, si Cristo fue enviado al desierto, no lo pidas que lo saque. Menos mal que Dios no lo sacó. Por eso Jesús, conociendo al Padre, dijo, haga de mí tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No pase de mí esta copa. O sea, usted comprende, ¿verdad? Jesús entendía, si no es el diseño del Padre, estamos todos listos acá. Así que si yo pido que no ocurra algo y tal vez Dios quiere que ocurra, lo que estoy pidiendo puede ser para mal, ¿ve? ¿Cuál es la prioridad de un intercesor profético? Buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ir detrás, subirse a las palabras de Cristo y hablarla desde el corazón de Cristo. Y yo le puedo asegurar que el Padre no se niega a nada de lo que el Hijo pide. No se niega a nada de lo que Jesús quiere. Pero usted no puede subestimar lo que Jesús quiere. ¿Por qué? Y porque tal vez yo le estoy pidiendo algo que pienso que Dios quiere, pero nunca me meto en el corazón del Padre. ¿Eso qué significa? Significa que quiero interceder y ando rumbeando por lo que yo creo que quiere. Yo creo que Dios quiere que se salve por la noche. Así que vamos a pedir salve. Y yo le voy a decir una cosa, Dios ya tiene en su presencia, Él sabe quién, cuándo, cómo, qué ocurrirá. Entonces yo tengo que subirme, yo me tengo que meter en el corazón de Él y saber qué es lo mejor. ¿Ve? A Jesús, ¿sabe por qué los discípulos no lo entendían? Porque tuvieron una relación con Él. Ninguno estuvo en Él hasta que Él no resucitó y se sentó a la diestra del Padre, le sopló el Espíritu Santo y los llamó por medio de la sangre a habitar en Cristo. Ellos estuvieron con Él, durmieron cerquita donde estaba, comían con Él, caminaban con Él, pero no entendían ni jota. ¿Por qué? Porque tuvieron una relación. Usted no puede relacionarse con Jesús, usted tiene que vivir, llegar al corazón de Jesús para que conforme a ese corazón pueda pedir. Eso es efectivo.
Una iglesia que palpita el corazón de Cristo es una iglesia efectiva. Una iglesia caprichosa, que no, porque yo le estoy pidiendo a Dios, porque yo quiero hacer tal cosa, y yo quiero tal otra, y yo le pido a Dios, y yo estoy orando, y ya me puse a ayunar para que Dios me abra ese negocio. Mire, si lo quiere hacer, hágalo. Pero yo le puedo asegurar, por lo que entiendo por la palabra, de que un intercesor profético es alguien que se mete en el corazón de Cristo y pide conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos va a ahorrar muchísimos trámites, de que Dios te termine soltando algo que no es, o de que termine fallando en el intento, o que te ve cuando por ejemplo el rey cae en enfermedad, el Señor le dice: prepara tu casa porque llegó tu hora. Él empieza a clamar y a pedir: no, Señor, extiéndeme la vida, extiéndeme la vida, y clamó tanto que el Señor le dijo a Isaías: anda a decirle que le doy 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida nació el hijo, uno de los reyes más corruptos de toda la nación de Israel. Lo mejor que hubiese pasado es que cuando el Señor le dijo: es tu tiempo, hagas la valijita, te despidas de todo el mundo, en el sentido espiritual, ¿verdad? Te despida de todo el mundo y dice: el Señor me viene a buscar. Así que, muchacho, gracias porque el Señor no clames por quedarte, porque por algo te está librando el Señor. Ese torció la mano de Dios y toda la nación fue maldita por la causa. Es decir, si Dios tiene una idea, tenga en cuenta que su idea es mejor que la nuestra. ¿Cuántos creen eso? Siempre su idea es mejor que la mía. Sus diseños son más elevados, sus pensamientos más elevados que los míos. A mí no me conviene traerlo a Dios a mis ideas. No me conviene a mí pedirle que Él haga mi voluntad, me conviene a mí pedir que haga conforme a su voluntad. Eso será profético. Ya termino. ¿Qué es lo profético para la intercesión entonces? Preste atención a esta definición. Lo profético es aquello que ha sido establecido por el Eterno desde el principio de los tiempos. Cuando hablamos de lo profético, no estamos refiriéndonos a lo que va a ocurrir, sino a lo que ya ocurrió en el corazón de Dios. O sea, lo profético anticipa. Yo sé lo que ya Dios está pensando, porque ¿qué es lo profético? Soltar una palabra de algo que Dios dice que va a ocurrir. ¿Va a ocurrir? Sí, Dios lo está diciendo. ¿Ve? Es poder ver más allá en el futuro. Entonces, queremos aprovecharlo, queremos que nos funcione, entonces tenemos que saber lo que piensa el corazón de Dios. Lo profético no tiene que ver con profecías aisladas, sino más bien con un diseño terminado que tiene una estructura sólida y que tiene que ser establecido. Último pasaje, Proverbios 16:9. Dice, preste atención. Se lo voy a leer en distintas versiones para que lo pueda entender. Dice, versión Reina Valera: el corazón del hombre se propone un camino, pero el Eterno endereza sus pasos. El corazón del hombre se propone un camino, pero Dios tiene que enderezar sus pasos. Dice la versión, la Reina Valera, pero 2000, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Biblia al día dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los tiene que corregir el Señor. La versión Biblia de las Escrituras Unidas, esta me gustó mucho, dice: del corazón del hombre y de su intención surge el trazo para su camino, pero el Eterno lo tiene que enderezar del error. Entonces usted tiene que saber que de alguna manera yo puedo tener muchas ideas, pero tus ideas y las mías a Dios no le importan. Pero no porque no nos deje pensar, porque usted tiene decisión. O trae a Dios a tus diseños, que son pequeños, o nosotros nos subimos a los diseños de Dios, que son más grandes que los nuestros. Ser profético es estar en el corazón de Dios, pensar como Él piensa y ver lo que Él ve. Tener tan comunión con Él que tengo acceso al cielo para hablar con el Padre y autoridad del Padre para hablar en la tierra. Y el intercesor profético levanta la voz en la tierra, es escuchado en el cielo y establece diseños de Dios en la tierra. Un intercesor profético con autoridad del cielo quiebra los principados, las potestades, porque Dios lo establece en el cielo, no porque se le ocurre al que está en la tierra. ¿Usted me entiende? Un intercesor profético, para que forme un escuadrón de guerra espiritual, es alguien que pudo subir al cielo en Cristo Jesús, bajar con la autoridad del cielo, establecerla con su boca con tal grado de autoridad que las tinieblas simplemente obedezcan su palabra. Eso es intercesión profética. Esa es la iglesia que Dios quiere que funcione. Nosotros durante mucho tiempo, y esto no es culpa de nadie, hablo de la iglesia en general, más allá de esta congregación, durante mucho tiempo la iglesia ha sido la receptora de los problemas de la gente. Hemos encontrado en nosotros una asignación que Dios no nos ha dado. Por eso yo le dije en una ocasión: soltar el perfume sobre la cabeza del rey es una revelación, pero darle a comer a los pobres no es nuestra asignación. ¿Está mal que le dé de comer a un pobre? No, pero no es tu problema.
No es tu problema solucionar problemas a la gente. ¿Quiere hacerlo? Está bien. Hágalo. Mahatma Gandhi también le solucionó problemas a la gente, pero no hizo la voluntad de Dios. O sea, ¿está mal ser bueno? No, pero tu bondad, si no es del corazón de Dios, no va a cambiar la vida de la gente. Usted tiene dos maneras de vivir en la tierra, conforme a tu vida, tus diseños, tus ideas, tus principios, tus cosas, y que Dios te ayude, o ser una persona que vive metida en el corazón de Dios y haciendo la voluntad de Dios más allá de cualquier situación o de cualquier circunstancia. Yo le voy a reconocer algo, no es fácil. Pablo dijo, yo lo tuve que tener todo por basura. Tuve que derribar fortalezas y argumentos para entender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo fue un hombre muy instruido, muy capaz, pero tuvo que renunciar a todo y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que haga? O sea, usted en Pablo va a encontrar un intercesor perfecto, ¿ve? Porque Pablo no amó su vida, sino que amó a Dios con todo su corazón. Le dijo, no traten, cuando el profeta Agabo le ató los pies con un cinto y le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van a agarrar, te van a meter preso, te van a pegar. Le dijo, ¿qué están llorando por mí si yo soy capaz no solo de que me peguen, sino de morir por la causa si Dios me manda? Yo no estoy acá para ser feliz, estoy para hacer la voluntad de Dios. Ahora, mientras que hago la voluntad de Dios, las cosas me ayudarán a bien, pero mi asignación es, ay Padre, líbrame de esto, todos mis problemas. Yo quiero salir de todos los problemas. Yo le voy a decir una cosa, los mayores escalones en tu vida espiritual tal vez han sido tu problema. Usted tiene dos opciones, sube el escalón o se queda trabado ahí. Los escalones son para vencer, no son para derribarte, no son para que te trabes. Tus problemas son para fortalecerte. ¿Querés ser fuerte en el Señor? Tus problemas no tienen que ser problemas. ¿Querés quedarte trabado? Bueno, sé débil, pero nunca la fortaleza de Dios se manifestará en esa debilidad. Se manifiesta en la debilidad del que quiere avanzar y dice, Señor, no puedo, pero en ti lo lograré. ¿Me está comprendiendo? Nuestra asignación no es feliz, contento, lindo y caminar por esta tierra y terminar muriendo sin haber consumado propósito. Nuestro mayor desafío es hacer la voluntad de Dios desde el corazón de Cristo, ser un intercesor que tenga acceso al Padre, que del Padre baje con autoridad, que arranque, derribe, destruya lo que no es con la palabra de Dios en su boca, estableciendo, edificando y construyendo lo que Dios quiere y venciendo a las tinieblas con la autoridad y el poder de aquel que las venció, de Jesucristo mismo. Eso es gobierno espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá. Agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Queremos vivir tu palabra, Señor, que nuestro espíritu sea forjado a la dirección, Señor, y al trazo que tú te propones. Tú dijiste, Señor, en Jeremías 31:33, que en este pacto que tú harías con nosotros, Señor, en estos días, escribirías tu ley en nuestra mente y la escribirías en nuestro corazón para que sepamos cuál es tu voluntad. Ese es el pacto ahora. Ya no está la piedra, sino que en nuestro corazón hallemos tu voluntad, Señor mío, para que podamos ejecutarla en la tierra y ser intercesores proféticos en esa dimensión, con ese poder y con esa autoridad que Cristo ha conquistado para nosotros, tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.